lo que tengo que, lo que tengo que decir, que al final, hermanos, Dios es el que me ha venido, como ya lo he dicho otras veces, enseñando un montón de cosas que no es que uno no las sepa. El problema es que uno no les pone mucha atención, ¿verdad? Porque tiene otras prioridades. Pero el Señor, hermanos, al final eh, me ha estado enseñando algunas cosas ahí, que al final yo cuando analizo mi vida, digo yo, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy yo con relación a lo que Dios me ha estado diciendo? Y que con eso es lo que empiezo siempre. Es decir, y no me voy a cansar, hermanos, de empezar ahí, porque al final eso me está a mí recordando de lo que yo tengo que hacer, porque al final lo que nosotros lo que tenemos que hacer es presentarnos aprobados delante de Dios. Y como le decía yo a un hermano con el que platicábamos, un pastor de ahí de San Lucas, y le decía yo, al final todo eso nos lleva a un punto, es decir, todo lo que hemos estado viendo, vamos a un punto. Al final coinciden en un punto que es que nosotros podamos presentarnos aprobados delante de Dios y al final que podamos reinar juntamente con Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, eh, yo he estado orando, hermanos. Es decir, yo desde que yo me empiezo a ver, porque nos mandan un calendario de cuándo nos corresponde, yo le empiezo a pedir, hermanos, a Dios que me ayude, porque aquí ustedes me oyen hablar, pero no quiere decir que no sienta uno cosas en el estómago o que las piernas estén ahí meras indecisas, si lo botan a uno o no, o lo mantienen firme, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, hermanos, que sea Dios. Al final también yo soy responsable delante de Dios de lo que yo digo aquí. Y como dice alguien, ustedes son responsables delante de Dios de cómo lo interpreten. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, eh, ahora hermanos, yo viendo todo lo que habíamos estado estudiando, para mí estos son principios básicos de Dios para mí, ¿sí? Porque yo quiero ser aprobado delante de Dios. ¿Ya? Entonces, los principios básicos de Dios para el cristiano que busca su aprobación son los siguientes. La siguiente, por favor. Y ya lo hemos visto. Algunos dirán, oh, otra vez con lo mismo este hermano. ¿Ya? Pero ya les digo, hermanos, siempre que Dios me dé la oportunidad de estar aquí, yo voy a empezar por eso. Uno, debemos obedecer a Dios. Dos, debemos anunciar el Evangelio de Jesucristo para arrepentimiento y perdón de pecados de aquellos que aún no saben nada de Dios. Y hay gente que no quiere saber nada de Dios. La siguiente, por favor. Debemos orar sin cesar. Debemos ser siervos de Dios por amor y gratitud, hermanos. Debemos servirle a Dios con amor. Debemos escudriñar las Escrituras. Debemos buscar las cosas de arriba. Debemos renovar nuestro entendimiento. Debemos valorar la muerte de Cristo. Debemos ser miembros del cuerpo de Cristo, no prótesis. Y el último que habíamos visto es, debemos ser guiados por el Espíritu. Hermanos, todo hombre, toda criatura de Dios tiene y puede tener un nuevo nacimiento. Todos tenemos la posibilidad, el cual se lleva a cabo, hermanos, cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, en ese momento nace el nuevo hombre de manera espiritual. Y ahora ese nuevo hombre debe de vivir un estilo de vida que a Dios le agrade, pero además un estilo de vida que Dios exige. Jamás debe pensar el recién nacido en agradar al hombre. Su pensamiento debe ser agradar a Dios con su propia vida, con sus actitudes y con sus palabras en todo momento. En todo momento. El único Dios verdadero, hermanos, que es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, inmutable, sabio, absoluto y eterno. Él quiere tener el control completo
de nuestra vida. Entonces, hermanos, en cuanto Él exige el hombre que abandone, Él exige que el hombre abandone a su antiguo amo. ¿Y quién es el antiguo amo de nosotros cuando no conocemos nada de Dios? Es el pecado. Dios quiere que abandonemos el pecado. Que nosotros nos sometamos por completo al Espíritu Santo, lo cual implica, hermanos, crecer en la santidad de Dios. Este proceso es guiado por Dios mismo, quien a través de la cruz trata con el pecado, y el Espíritu Santo trata con el yo por medio de la cruz. La santidad del creyente, hermanos, tiene como fuente la obra de la cruz. La cruz es el lugar donde se gesta el nuevo nacimiento, que da vida al nuevo hombre, pero también donde muere el viejo hombre. No sé si me han ido agarrando la onda ahí, hermanos. ¿Sí? Nosotros nacemos de nuevo. Yo creo que ahorita ya más o menos se van dando cuenta de cuál es el tema del día de hoy, porque ya se los pusieron ahí también. Se los pusieron antes de tiempo, pero ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. La Escritura dice, por cuanto murió Cristo, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otra escritura dice, en la cruz Jesús crucificó la carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Por eso, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El proceso de crecimiento, hermanos, en la santidad se inicia con reconocer nuestra posición de santos en Cristo. Somos apartados, hermanos. Y esa es otra cosa que nosotros a veces no se nos olvida. Nosotros fuimos apartados para Dios. Pero a veces no, como que ese acto, porque para mí ese fue un acto que se llevó a cabo, ¿sí? Cuando nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros en ese momento fuimos apartados para Él. Entonces, el creyente necesita dejar de ver la muerte de su viejo hombre, hermanos, en Cristo, como una fantasía de ciencia ficción, o una realidad muy lejana o imposible para vivir por la fe en la realidad del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Si lo creemos, entonces podemos aceptar la guía del Espíritu Santo para vivir en la experiencia del nuevo hombre, haciendo realidad en su experiencia. El morir a lo que es terrenal como resultado de creer que ha muerto al pecado. Entonces, hoy, hermanos, vamos a ver otro tema, que es, debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Eso es lo que Dios nos manda, que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo. Y los textos bíblicos, hermanos, que sirven de base para este título, son los siguientes. Pongamos la siguiente, por favor. Ahí están los textos. Hay uno que es largo, hermanos, pero es necesario que nosotros lo leamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Efesios, capítulo 4, y los versos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Colosenses, en el capítulo 3, los versos 5 al 17, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora
Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis en vuestros, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, la palabra es clara. A veces yo digo, ya a veces escojo cosas que no tienen mayor explicación, ¿verdad? Para no complicarme la vida, ¿ya? Hay cosas que se explican solitas se explican. Entonces, la palabra nos insta a despojarnos del viejo hombre, una metáfora que representa nuestra vida antes de conocer a Cristo. Esto también lo encontramos en Efesios, hermanos, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que acabamos de leer, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este versículo dice que la antigua naturaleza está viciada conforme a los deseos engañosos. Analizando esta metáfora del apóstol Pablo, la santidad práctica se asemeja a despojarse de un vestido sucio, indecoroso y desgastado de viejo, para vestirse con un traje nuevo, limpio, costoso y bien confeccionado. Los verbos despojarse y vestirse están en lenguaje que sugiere acciones decisivas antes de procesos continuos. El creyente necesita tomar la firme decisión de renunciar al viejo hombre y vestirse del nuevo. Hermanos, es una decisión que todos y cada uno de nosotros la tenemos que tomar. En esta palabra de Dios se exhorta al creyente a hacer un rompimiento con el pasado cuando no conocíamos a Cristo. Entonces, el viejo hombre está corrompido por el pecado. Nuestros deseos naturales, sin la guía de Dios, nos llevan por caminos que parecen correctos, pero son engañosos y terminan, hermanos, al final destruyéndonos. Siempre me hacen señas de esto, no sé por qué se baja. Ay. Estos deseos son engañosos porque prometen satisfacción y felicidad, pero al final nos dejan vacíos y destruidos. Nos tientan con placeres temporales y falsos ídolos, desviando nuestro foco del verdadero propósito y la verdadera paz que solo Dios puede ofrecer y nos puede dar. Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pablo, hermanos, nos llama a una transformación
interior. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este es un proceso continuo y profundo, hermanos, que hace la palabra de Dios en nosotros, cambiando nuestra manera de pensar y percibir la vida. La renovación comienza en la mente. Es una obra de Jesucristo el Señor, quien nos revela la verdad. Escudriñar las Escrituras, orar sin cesar, congregarnos, pero no por costumbre. Y los estudios bíblicos grupales, hermanos, son esenciales en este proceso. Son esenciales en este proceso. Pablo nos exhorta y dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre no es simplemente una mejor versión de nosotros mismos, hermano. Es una nueva creación en Cristo. Debemos recordar que la mente renovada piensa de acuerdo a la voluntad de Dios. Este nuevo hombre es creado en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por esto nuestra nueva identidad en Cristo está arraigada en la verdad del Evangelio, que nos libera y nos da una nueva dirección y un nuevo propósito. Y como ya hemos mencionado otras veces, Dios tiene un plan y un propósito perfecto para cada uno de los que estamos aquí. Esto no es algo, hermanos, que podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios. Dios le dijo a Pablo, como está escrito en la segunda carta a los Corintios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. También debemos tener en cuenta lo que dice en la primera carta a los Corintios. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. El apóstol Pablo, hermanos, escribió que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y él también habló acerca de hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Estaba el apóstol Pablo en un estado depresivo por las persecuciones que tenía y todo por lo que estaba pasando. ¿Estaba tratando de victimizarse o será que estaba tratando de dejarnos lecciones prácticas de vida a nosotros? En la carta a los Efesios, Pablo abordó el tema del viejo hombre. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La palabra despojados en ese versículo, hermanos, significa esencialmente que nosotros tenemos que alejar o renunciar a. Pablo está enseñando a dejar su viejo hombre, o sea, la forma natural, egoísta y pecadora en que pensamos y actuamos en este mundo de maldad. Nuestro viejo hombre es engañoso, incluso nos puede convencer. Pongamos ahí atención, hermanos. Nuestro viejo hombre es engañoso, incluso nos puede convencer de que no necesitamos cambiar o que el camino de Dios es muy duro. A mí me pasa mucho, hermanos. A veces uno cree que todo lo está haciendo bien. Y hay cosas que uno considera que uno no debe cambiar. Y uno sí sabe, hermanos. Uno sabe las cosas que está haciendo y que no están conforme a la voluntad de Dios. Uno lo sabe. Uno lo sabe. Y en ese momento, hermanos, que Dios nos guíe por medio de su Espíritu Santo para que nosotros lo sabemos, lo reconozcamos y que dejemos ya esas cosas que
que nos están afectando. Pablo explica cómo podemos despojarnos del viejo hombre y nos dice que debemos ir en dirección contraria de la que hemos llevado hasta el momento. Esta es una descripción de lo que es el verdadero arrepentimiento. Hermanos, nosotros podemos decirle al pecado no. Y sí a la búsqueda de la santidad de Dios. Eso nosotros tenemos, Dios nos ha capacitado, hermanos, para decir no al pecado y sí a buscar su santidad. Pero como vimos anteriormente, eso requiere de una decisión personal. Cuando nos bautizamos, hermanos, ya se nos ha enseñado que esa es una representación de la muerte del viejo hombre. Ese es el bautismo. Pero esa muerte es un proceso a lo largo de toda la vida para cada uno de nosotros. Es un proceso, hermanos, de todos los días. Pablo continúa con esta idea. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué quería decir Pablo cuando hizo esta afirmación? Lo que Pablo decía era que una vez estábamos muertos al pecado, debíamos continuar haciendo morir las cosas que podían volver debido a nuestra naturaleza carnal. Esto es una batalla de todos los días, hermanos. Y dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La versión, hay una versión más reciente ahí que dice: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado la ropa de la vieja naturaleza con sus vicios. Quitarse la ropa de la vieja naturaleza toma tiempo, es un proceso, hermanos, es un proceso. Pero, como ya hemos mencionado, es un proceso, hermanos, que no va a durar 1, 2, 5, 10, 15, 20 años. Pero Dios nos da toda la herramienta para que día con día nosotros vayamos creciendo. Pablo moría a diario porque constantemente estaba vigilando y poniendo afuera el pecado y los miembros pecaminosos de su naturaleza carnal. Por eso dice él: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis con sus concupiscencias. Aquí se puede ver, hermanos, que aún décadas después de la conversión, Pablo, él seguía peleando esa batalla para sobreponerse al pecado y la carnalidad. Él se daba cuenta que aunque él hubiera muerto al pecado y hubiera entregado su vida a Dios como cristiano y como siervo de Jesucristo, todavía tenía miembros de su naturaleza carnal que había que hacer morir. Por eso dice él: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, una vez quitamos las obras, pensamientos y acciones del viejo hombre, debemos revestirnos con el nuevo hombre. Pablo explica que nosotros somos renovados en conocimiento. Logramos esto por medio del estudio y utilizando la palabra de Dios para parecernos cada vez más
a Él. Así como Pablo, hermanos, admitió que todavía tenía que luchar contra el pecado, nosotros también tenemos que admitirlo y luchar contra el pecado todos los días y en cada momento de nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son las características que acompañan al nuevo hombre? José, por favor. ¿Cuáles son las características que acompañan al nuevo hombre? Una manera nueva de pensar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de andar, que eso se traduce en el nuevo nacimiento o una nueva manera de vivir. Ahora, ¿por qué una nueva manera de pensar? Para vestirse del nuevo hombre, el creyente necesita cambiar su forma de pensar, necesita renovar su mente, no solo como un cambio de modo de pensar, sino también el contenido de los pensamientos. No se trata de reajustar la vieja manera de pensar, sino adquirir una nueva mentalidad. Entre la acción de despojarse del viejo hombre y de vestirse del nuevo hombre está renovar la mente. Una de las características del viejo hombre es su entendimiento oscurecido que le impide percibir y razonar las realidades espirituales. Cambiar la mentalidad es fundamental para generar cambios en la conducta, porque las personas actúan de acuerdo a cómo piensan. Detrás de los comportamientos y actitudes está una creencia en un paradigma, de modo que si se quiere cambiar de conducta, se necesita cambiar de forma de pensar. El creyente necesita aprender a pensar con la mente de Cristo. Eso está escrito. Lo cual equivale a desarrollar una mentalidad bíblica, una perspectiva teológica, vale decir, una mentalidad regida por los principios que están establecidos en las Escrituras. Para ello, el creyente requiere estudiar y meditar la palabra de Dios, ya que esta es dada para corregir y transformar la forma de pensar, para desarrollar una mente espiritual. 2. ¿Por qué una nueva manera de hablar? La vida del nuevo hombre se caracteriza por una forma de hablar renovada, la que exige el dominio de nuestra lengua. El hablar con verdad como consecuencia de haber desechado la mentira, lo cual equivale a evitar la mentira, el engaño, la doble moral y la hipocresía. Reafirma este sentido al hablar con la verdad. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. También incluye un lenguaje que edifica en vez de un lenguaje corrompido. Así lo expresa Efesios, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La forma de hablar del creyente debe expresar bendiciones a otros. De ahí la necesidad de quitar de la forma de expresarse toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Una forma de cómo se evidencia la santidad del nuevo hombre es a través de la forma como se expresa. Hay que recordar que expresamos muchas veces lo que somos. La forma como una persona habla y conversa es la prueba real de su carácter. El tipo de lenguaje que se usa es expresión fidedigna del carácter del creyente, de su madurez personal o la falta de ella. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia habla mucho de la forma como necesitamos hablar o comunicarnos de manera que se evidencie el nuevo hombre. Entonces hablamos con gracia y para edificación. 3. ¿Por qué una nueva manera de andar? El andar en santidad exige una conducta gobernada por un sentido moral y ético, por un andar separado del mundo y alineado con la voluntad de Dios.
también recordemos, hermanos, que nuestra actitud también dice mucho de quiénes somos verdaderamente. Para ilustrar lo que hemos estado platicando, que del andar, ¿por qué un nuevo andar? La Biblia usa 3 metáforas y la primera es andar en amor. Y la palabra dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A la luz de la palabra de Dios, el amor es el principio rector de toda acción y andar cristiano. La conducta cristiana debe estar motivada por el amor, en imitación a Cristo que se entregó por amor por nosotros. Al respecto, dice la primera carta de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El creyente entonces debe vestirse de amor, que es el vínculo perfecto. Aparte de andar en amor, debemos andar en luz. La oscuridad caracteriza al viejo hombre, pero el sello distintivo del nuevo hombre es andar en la luz. Como está escrito, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Por eso, en Romanos, en el capítulo 13, nos exhorta a desechar las obras de las tinieblas y a vestir las armas de la luz, a andar como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Este andar equivale a vivir con honestidad, integridad y transparencia, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. Aparte de andar en amor y andar en luz, tenemos que andar en sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El hombre nuevo, cuya mente ha sido renovada, escoge andar en sabiduría. Esta sabiduría se expresa en un andar con diligencia, vigilando los pasos que se dan, lo cual se evidencia primero en el uso sabio del tiempo. 2, vigilancia continua en entender y discernir la voluntad de Dios. 3, vigilancia en el dominio propio. 4, énfasis en la edificación mutua mediante la alabanza y la gratitud. Y 5, acuerdo en el respeto mutuo. Esa es la forma como nosotros podemos mostrar, hermanos, que nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo hombre. Tenemos que andar en amor, tenemos que andar en luz y andar en sabiduría, ser sabios. Teniendo claro lo anterior, todo lo anterior, leyendo lo que ya leímos en Efesios, el capítulo 4, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados del espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Despojarse de la pasada manera de vivir y renovarse mediante la nueva manera de vivir es un principio por medio del cual las posibilidades que están en Cristo pueden resultar evidentes. Hay un reconocimiento respecto a la atracción de la antigua vida en el caso del cristiano. La advertencia del apóstol consiste en la necesidad de que reconozcamos constantemente y rechacemos estas suposiciones falsas y subyacentes que tienen que ver con nuestra antigua naturaleza y con la antigua manera de vivir. Esto no tiene que ver tan solo con las acciones, tiene que ver también con nuestra manera de pensar y nuestras actitudes. Esto es lo que causa el problema y esto es lo que debemos rechazar.
Despojarse significa que hay algo de lo que tenemos que deshacernos, algo que debemos eliminar. Pablo está usando los términos más sencillos para ilustrar lo que debemos hacer en cuanto a la manera de pensar y de las actitudes en la vida. Es preciso que rechacemos estas suposiciones básicas que han sido las que han causado nuestros problemas, que las eliminemos y las rechacemos, despojándonos de ellas, de la misma manera que nos quitamos la ropa sucia. Es preciso que hagamos esto porque la corrupción, hermanos, en la vida tiene que ver con estas actitudes equivocadas. Pablo dice que la antigua manera de vivir es corrupta y degenerada. Esta manera es asquerosa, egoísta y temeraria. Estas son las cosas que han hecho que la vida resulte miserable. Él enfatiza el hecho de que podamos reconocer estas actitudes por la manera en que se manifiestan y que son codicias engañosas. Por desgracia, hermanos, la palabra codicia no es que se haya malinterpretado, pero normalmente nosotros cuando hablamos de codicia solamente nos pensamos en cuestiones que tienen que ver con sexualidad, pero no, esto tiene que ver con impulsos, con estímulos. Estos son estímulos engañosos, los sentimos constantemente cuando reaccionamos ante diversas situaciones en las cuales nos encontramos nosotros. El primer paso en cuanto a experimentar lo que Dios desea para nosotros es reconocer esto, despojarse del viejo hombre, ese es el primer paso. El otro es reconocer las maravillosas posibilidades de una nueva vida. En esa frase donde dice renovarse en el espíritu de nuestras mentes, encontramos la diferencia fundamental entre un cristiano y uno que no conoce a Cristo. Es verdad que a veces las personas que no son cristianas son conscientes de que hay cosas que están mal en su vida, pero sencillamente no quieren. Y eso es lo que nosotros vemos, hermano, y hablábamos con unos hermanos ahí. Digamos, yo, Gustavo Estrada, yo sé cómo vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo lo sé. ¿Sí? Y por eso hablábamos la vez pasada. El pecado es planificado. No sé qué le pasa a esto. Ahí, mejor no hay que moverse uno. El pecado, hermanos, es planificado. ¿Sí? Pero cuando nosotros ya reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay algo ahí que el Espíritu nos está diciendo cómo estamos. Y la palabra nos revela a nosotros cómo estamos. ¿Sí? Pero a veces, no sé, hermanos, yo por lo menos ahora que he estado aprendiendo más, sé que no es algo que nosotros podamos no evitar, porque eso se puede evitar. El pecado se puede evitar, hermano, por cuanto nosotros lo podemos planificar. Podemos decir no, porque Dios nos ha dado todas las herramientas para decir no al pecado. ¿Ya? Entonces, y hablábamos con unos hermanos, decía yo, ¿por qué es que nosotros seguimos viviendo como se nos da la gana y haciendo lo que se nos da la gana? Entonces yo le insistía y le decía, el problema es que no valoramos la muerte de Cristo y no valoramos el trabajo que el Espíritu Santo día a día quiere hacer con nosotros. Entonces, y como hablábamos la vez pasada, digamos, Él quiere hacer un trabajo, pero no nos va a obligar a nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones para poder vivir conforme a Dios le agrada. Porque por eso, digamos, este mundo, le decía yo a este hermano, este mundo está de cabeza, le decía yo. Está de cabeza porque nos hemos muchas veces apartado y queremos ignorar lo que Dios nos está diciendo, que es para nuestro bien. Pero mientras nosotros no querramos aceptar
la ayuda que el Espíritu Santo nos da, entonces nosotros vamos a seguir viviendo igual y pasando el tiempo, y pasando el tiempo. Y se nos olvida que hay una función, y ya se nos ha hablado de todo eso también, hay una función que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. ¿Sí? En el plan de Dios estamos todos, ahí estamos todos estamos metidos ahí. ¿Ya? Ahora, ¿en qué parte del plan estamos en cuanto a la función que nosotros tenemos que cumplir? ¿Sí? Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que saber y conocer. ¿Para qué? Para poder ejercer esa función. Entonces, hermanos, no sé cómo va el tiempo, siempre se me va el tiempo, pero digamos ya aquí ya vamos a terminar, hermanos, y digamos, ahí está, ya la pusieron. Y eso sí quisiera que lo, porque ya con esto vamos a terminar, hermanos. Dice, todo crecimiento espiritual del nuevo creyente será un proceso que dará resultados a corto, mediano y largo plazo. Pero depende de qué. Es decir, el proceso, mis hermanos, va a ser tan corto o va a ser tan largo como nosotros lo decidamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo primero que dice es despojarse. Nosotros tenemos que despojarnos. El cristiano debe decidir eliminar o quitar ciertas cargas que amenazan con frenar su crecimiento espiritual. Son decisiones, hermanos. Como el tipo de vida que se esté viviendo. Eso todos lo sabemos, cómo estamos. Sus deseos engañosos, sus vicios, su carácter, sus amistades. Entonces, en la medida en que nosotros nos podamos despojar de eso, así va a ser el proceso. Y va a ser tan fácil o tan difícil despojarnos de eso como nosotros querramos, porque nosotros somos los que decidimos. Y luego dice, poner los ojos en Jesús. Es asombroso que muchos cristianos estén fuera de la voluntad de Dios, porque pusieron la mira en gente que sin duda en algún momento les falló y sirvieron de tropiezo. Ese es un problema muy común, hermanos, y por eso yo lo tenía ahí, porque quería que también ustedes lo leyeran. Muchas veces ponemos la mira en la gente, ¿ya? Y si esa gente en la que nosotros hemos puesto la mira un día tuvo sus problemas, amaneció con sus problemas y no nos saludó o nos vio, yo percibí que me había visto mal, ¿eh? Y yo percibí que no me saludó porque anda a saber cómo, ¿eh? Entonces, a veces ponemos la mira en la gente y eso a veces hace retroceder nuestra vida cristiana. Es que me habló mal, es que me vio mal, es que hoy no me saludó. Son cosas que todavía nos pasan, hermano. Todavía nos pasan. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que poner la mira, tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él fue el que dio su vida por nosotros. ¿Sí? Y cuando hablamos de los paradigmas, eso es lo que pasa, ¿eh? Que tenemos ejemplos ahí, y que a veces queremos imitar. A veces nuestro modelo falla y ya nos venimos nosotros para abajo, porque el modelo que teníamos lo confundimos, porque nuestro modelo siempre debe ser Cristo Jesús. En todo, Él es nuestro modelo en todo. Él es el principal ejemplo, ¿sí?, del nuevo hombre. En Él es que tenemos que tener nuestros ojos puestos. Y por eso dice, pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra cosa, hermanos, tenemos que entender y reconocer nuestra condición frente a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios le ha permitido al cristiano que acepte su pecado delante de Él y que al confesarlo, Dios le perdona y le limpia de toda maldad. Y el confesar su pecado alcanza misericordia delante de Dios. Luego, hermanos, hay cosas que tenemos que corregir. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El cristiano ya no debe andar en pecado porque su corazón se hará duro. Reconocer es identificar y distinguir qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y todos tenemos la capacidad, hermanos. El cristiano debe examinar con cuidado el tipo de vida que está viviendo. Debe de admitir y aceptar cuando está actuando mal y tomar decisiones para cambiar y ser mejor como hijo de Dios. Dios es Dios de misericordia, hermanos. Y algo que me impactó a mí, ¿no? Dice, es el Dios de las segundas oportunidades. Porque cuando yo estaba leyendo esto, hermanos, a mí no solo me ha dado una segunda oportunidad. A mí no solo me ha dado una segunda oportunidad, hermanos. Me ha dado un montón. Por su misericordia y por la paciencia que ha tenido conmigo, hermanos. Entonces decía yo, sí, cada día, hoy, una nueva oportunidad. Cada día una nueva oportunidad para que uno pueda reflexionar, hermanos, en cuanto a su situación delante de Él. Entonces, Dios es Dios de misericordia y es el Dios de las segundas oportunidades. Lo único que debe hacer el cristiano es fortalecerse en el poder de su palabra. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer, hermanos? Renovar, reconstruir o reforzar los puntos débiles que tenemos. ¿Ah? Si usted dice que no tiene puntos débiles, lo felicito, hermano, y deme la clave, deme la fórmula, porque yo tengo puntos débiles y tengo muchos, tengo varios. Existen cosas más fuertes que el mismo cristiano, que solo tomado de la mano de Dios podrá vencer sus debilidades. Dios está dispuesto a tomarlo de la mano y guiarlo hacia mejores caminos. Y si quiere buen resultado, el único requisito que debe negarse a sí mismo, poniendo en las manos de Dios sus aspiraciones, sus deseos, metas y decidir dejar que Dios controle nuestra vida. Hermanos, creo que aquí esto vamos a pasarlo y vamos a entrar ya también a lo siguiente, para que ya para terminar. Cristo es el ejemplo máximo del nuevo hombre, hermanos, como les había mencionado. Colosenses, como dice ahí, dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El apóstol Pablo está explicando que si fuimos despojados del viejo hombre, no debemos volver a servir al pecado ni a actuar según los viejos hábitos, pues la naturaleza que nos fue concedida debe manifestar la imagen de Cristo en nosotros, quien ahora es todo de lo que se trata nuestra vida. Es decir, hermanos, todos los días, y hablábamos
con nuestro hijo, todos los días, en cualquier lugar, hermanos, donde nosotros nos encontremos, tenemos que reflejar a alguien. ¿A quién tenemos que reflejar? A Cristo. La gente, en cualquier lugar donde nos encontremos, la gente tiene que ver que hay algo diferente en nosotros. Y como nosotros reflejamos a Cristo, y como hemos dicho otras veces, nosotros, o por lo menos yo no soy mejor que nadie, hermanos. Yo no soy mejor que nadie, pero sí tengo que marcar una diferencia que Dios me exige. La gente tiene que ver algo diferente, ¿ya? Si nosotros ya nos despojamos del viejo hombre, tenemos que reflejar al nuevo hombre. Y si Cristo es el ejemplo máximo del nuevo hombre, entonces nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Y hermanos, siempre he dicho, todo eso, todo en la vida cristiana, puesto que Dios nos ha dado todas las herramientas, todo nuestro actuar va a ser tan difícil como nosotros querramos. Mi relación con ustedes, hermanos, va a ser tan difícil como yo quiera que sea. Mi amor hacia ustedes, hermanos, va a ser tan difícil poderlos amar a ustedes como yo quiera y yo decida hacerlo. Las relaciones con ustedes, cualquier tipo de relación, va a ser tan difícil como yo decida hacer. ¿Sí? Es decir, uno, hermanos, si Dios nos ha dado todas las herramientas, uno, tenemos que obedecer. Y dos, si todavía tenemos esas cosas, tenemos que doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios, hermanos, que por medio de su Espíritu Santo trabaje en nosotros esos puntos débiles que nosotros todavía tenemos. El amor sea sin fingimiento, dice. ¿Sí? Y nosotros a veces fingimos porque nosotros queremos. ¿Sí? Y porque esa es la decisión que nosotros tomamos. Si la falta de amor, hermanos, es la que yo tengo, debo doblar mis rodillas y pedirle a Dios que trabaje por medio de su Espíritu Santo y que me haga más amoroso. Primero, más obediente a la palabra, porque la palabra es la que me está diciendo, ¿sí?, que debo amar hasta a mis enemigos. Que yo sea obediente primero a su palabra y que yo pueda expresar y que los hermanos puedan ver en mí algo diferente. Y ahorita sí, ya para terminar, hermanos, ya vimos. El apóstol Pablo está explicando que si fuimos despojados del viejo hombre, no debemos volver a vivir en pecado ni a actuar según los viejos hábitos, pues la naturaleza que nos fue concedida debe manifestar la imagen de Cristo en nosotros, quien ahora es todo de lo que trata nuestra vida. Hebreos, como dice ahí, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muchos actuaron en obediencia poniendo en ejercicio su fe. Sin embargo, la perfección en Cristo no está disponible para ellos, como lo está para nosotros. Eso es lo mejor que Dios ha proveído para nosotros, la oportunidad de ser perfeccionados en nuestra alma. Hebreos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración, para preservación del alma. El escritor de Hebreos alienta a la iglesia a perseverar y a desarrollar la paciencia, pues la venida de Cristo está cercana, y cuando le veamos seremos como Él es.
pero de momento no retrocedemos, sino que creemos en fe para la salvación de nuestra alma, para Cristo, creciendo en nosotros. El pasaje nos muestra que aparte de la fe para salvación, el otro aspecto de la fe es creer en la perfección que fue comprada por el sacrificio de Cristo. Hebreos en el capítulo 10 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo que está diciendo aquí el escritor es que cuando alguien ya aceptó su vida pecaminosa como normal, ya no queda más sacrificio por el pecado. Pues el antiguo pacto contemplaba sacrificios innumerables, pero en el nuevo pacto ya fue ofrecido el sacrificio perfecto, que fue Cristo. Y si tenemos la fe para vernos perfectos en Cristo, no podemos aceptar como norma de vida el seguir pecando voluntariamente. Pues esta fe nos lleva a vernos perfectos en Cristo. Aquí el escritor está hablando de alguien que aceptó su vida en la imperfección, por lo que su vida de pecado voluntario evidencia su falta de fe y el no ser un hijo de Dios. Sí. Lo que estos pasajes nos enseñan, hermanos, es que la fe tiene que actuar en nosotros para que la obra de perfeccionamiento de Cristo en nosotros, que todavía no la vemos manifestada, podamos verla cada día más, y la fe que nos lleva a la certeza de la transformación de nosotros, en nosotros. A los antiguos la fe les dio buen testimonio, pero a nosotros nos da perfeccionamiento. Entonces, hermanos, el tema de hoy, debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. O lo que sea más fácil para usted, vestirse del nuevo o despojarse del viejo, ¿verdad? Podemos hacer lo que más fácil sea para nosotros. Vestirnos del nuevo hombre y despojarnos del viejo, o despojarnos del viejo y vestirnos del nuevo. ¿Sí? Con la ayuda de Dios, hermanos, los tiempos están complicados. Los tiempos están complicados. Y es cuando nosotros verdaderamente tenemos que demostrarle a la gente que está allá afuera que hay una oportunidad, que hay una esperanza, que Cristo vino, que murió por nuestros pecados, que Él tomó nuestro lugar y que nosotros tenemos la esperanza de poder reinar juntamente con Él. Yo le digo a Gustavito, tenemos que presentarnos aprobados delante de Él. Pero va a ser vergonzoso para mí, le digo yo, aquel, y como a Dios no se le pasa nada, que yo esté delante de Él y que me empiece a hacer preguntas y que yo le diga, sí, ¿no? Ahí llegaba, todos los domingos llegaba y ofrendaba y diezmaba y ponía las sillas y medio las limpiaba y cantaba, Señor. Y Él poniéndome atención, ¿verdad? Y hacía esto y hacía lo otro, ¿verdad? Y hacía y deshacía, ¿verdad? Para que al final de él escucharme, de estarme escuchando tanta, porque yo voy a tratar de impresionarlo, ¿ah? ¿Ya? Diciéndole todo lo que hacía, ¿ya? Para que al final él me diga, sí, Gustavito, exactamente, sí, y también hacías lo esto, eso sí, oh, ¿ya? Pero hazme un favor, apártate de mí, no te conozco. Yo le digo a Gustavito, va a ser un momento vergonzoso, hermanos. Ay, me paraba ahí también. Me invitaba y me paraba y sí. Ay, yo estaba escuchando.
¿Ya? Pero hazme un favor, todavía, hazme un favor, apártate de mí, por no haber tomado las decisiones, hermanos, que tenía que haber tomado. Pero como el amor de Dios es grande, hermanos, porque a veces, le decía yo, a veces nos pasa a nosotros las de Sansón, ¿verdad? Venimos aquí y a veces hasta piojitos nosotros. Venimos, cantamos, hacemos todo, cumplimos con todo lo que demanda el servicio. Menospreciar, porque eso fue lo que hizo Sansón, menospreciar todo lo que Dios le había dado. Sansón menospreció todo lo que Dios le había dado. Hasta que lo agarraron preso, porque le quitaron el pelo, porque creían que ahí estaba el poder de Sansón. De repente, los filisteos decidieron hacer una supachanga, y alguien dijo: traigan a Sansón para que nos divierta. Querían un payaso. Y Sansón, que había estado no sé cuánto tiempo pasó en el molino, ¿eh? Ya sin ojos, ¿no? Dando vueltas, hediondo, con la ropa toda sucia, digo yo, estaba, ¿ah? Que le empezaba a salir el cabello. Pero Dios, en su misericordia, ya tenía su plan, ¿eh? Porque dice que en esa fiesta murieron más filisteos que los que Sansón mató en sus batallas. Sansón reaccionó, se acordó, ahí sí. Entonces vino y se acordó de Dios, ¿ya? Y le dijo a un patojito que había ahí que lo pusiera en medio de las dos columnas, ¿ya? Ahí está, aquí está, qué excelente, aquí, déjame. Tiró las columnas, todo, pero ¿qué es lo que nos enseña Sansón? Menospreció en vida lo que Dios le había dado. Y nos enseña que la misericordia de Dios es tan grande, hermanos, que aún en el último momento Dios tuvo misericordia de Sansón. Pero para Sansón, ¿ya para qué? ¿Para qué? A última hora. A última hora. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bueno, gracias a Dios. Ahí estamos. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad, hermanos? Siempre vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Qué lindo escuchar que Jesús es el Rey, que Él es el Señor, que a Él nos debemos, que Él nos alimenta, Él nos sustenta con su Espíritu Santo y su palabra. Eso es lo que debemos vivir todos los días y caminar en fe hasta el día que nos toque entregar cuentas de nuestras vidas. No hay escape, hermanos, no hay escape. Entonces la exhortación es buena para que podamos mantenernos en el camino de la fe, que es donde estamos. Entonces, solo quiero dar los anuncios rápidamente. Recordemos, domingos 10 de la mañana, Carlos tiene sus programas por, ¿cómo se llama ese canal? Se me olvidó. TikTok, el TikTok, que es tan complicado para mí. A mí me cuesta, a ustedes no sé, pero a mí me cuesta un montón. En la compu no me deja hacer nada, pero hay que meterse en el celular, hermanos. Ahí están los botoncitos para poder meterse al TikTok. Y hay una plataforma que ya está para computadora y la están, según leí, están actualizándola para que desde la computadora se pueda transmitir, unirse a la reunión, hablar, grabar y todo. Entonces, mientras avanzan en eso, es en el celular nada más. También los viernes en la noche yo envío o alguien más nos hace favor a veces de enviar el enlace para la reunión de viernes. Seguimos hablando de principios, del libro de Viviendo por Principios de Carlos, y lo estudiamos cada viernes. Es una bendición comentar
escuchar, hablar, compartir. Comparta, pregunte, hable cada vez que pueda el viernes en la noche para poder avanzar en su entendimiento. Es importante hablar. ¿Sabe usted que hablar le hace a usted recordar más que solo oír? El que oye recuerda menos, pero el que participa recuerda más. El que habla recuerda más. Yo por eso es que hablo un montón, hermanos, para recordarme de todo lo que... No, no es cierto. Pero tenemos que participar para poder recordar. La otra cosa es que estaba viendo aquí que ¿qué va a pasar el 1 de diciembre? ¿Qué va a pasar el 1 de diciembre? Déjeme ver si es 1 de diciembre en el calendario. Presentación del libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Quién soy? Ya vieron, ahí estamos, ahí está el de Lili. El 1 de diciembre terminamos la reunión. Vamos seguramente a hacer, no sé si un pequeño receso en lo que preparamos algo aquí, una mesa o no sé, lo preparamos de alguna forma, se adorna aquí, no sé qué se va a hacer, pero algo se va a hacer para que quede la presentación y la grabación bien bonita. Allí está, lanzamiento del libro ¿Quién soy? Y dice allí Lili de Velázquez, gracias, título del libro, autora del libro, domingo 1 de diciembre de 2024, comienza a las 12, de 12 a 1. Y dice aquí en la diagonal 6, que es en este edificio, y tenemos allí para más información un número de teléfono, y también allí está una página web o un enlace. Yo soy un poco chocolate sin lentes, usted sabe que no muy Miraflores. ¿Perdón? Es el correo, buenísimo, es un correo. Liam1231@231. Falta el Gmail, lo vamos a componer allí. Entonces, de todas formas es aquí, avísele a sus amigos, a compañeros, hermanos, hermanas, familiares, para que puedan venir a ver la presentación del libro y entonces podamos disfrutar de este lanzamiento de ese libro. También viene la reunión del retiro de mujeres. Nos van a quitar a nuestra esposa un día entero, las hermanas. A ver qué nos hacemos los varones, por ahí nos vamos a jugar fútbol ahí cerca. No, vamos a hacer algo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es? ¿Quieres venir a recordarnos con lo del retiro de mujeres, por favor? Claudia. Muy buenos días a todas, a todos. Sí, nuestro retiro es el 30 y hoy es el último día que tenemos para poder terminar de cancelar el retiro, y a las que no han abonado pueden de una vez comprar hoy su entrada o su derecho para el retiro, que son 250 quetzales. Van incluidas la comida y unos recuerditos que tenemos para ustedes. La verdad es que va a ser de muchísima bendición. Las que no se han apuntado pueden de una vez apuntarse hoy y cancelar. Si no trajeran el dinero, pueden, se les da un número de cuenta y pueden depositar ahí. Así que están cordialmente invitadas todas. Será una bendición que estemos juntas. Perdón, lo del bus también. El bus va a estar en Tikal Futura a las 7 de la mañana. Entonces, para que todas se puedan reunir ahí, y el bus las va a llevar al punto donde vamos a reunirnos todas. Sí, también, como les había dicho ya, que va incluida la comida en esto, ¿verdad? Entonces vamos a tener un pequeño refrigerio y después nuestro almuerzo, y terminamos a las 4 de la tarde. Sí, desayuno y almuerzo, refrigerio les había dicho yo, desayuno y almuerzo. Entonces están todas cordialmente invitadas. Dios las bendiga y que tengan una linda tarde. Entonces, apreciables hermanos y hermanas, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Solo les recuerdo que el día viernes, ¿verdad, Daniel? Cumplió años Edmer. ¿Fue viernes o fue jueves? Jueves cumplió años Edmer. Sería bueno, saludamos a nuestro hermano Edmer, que ahí está en línea. Miércoles fue la esposa, o sea, tienen un día de diferencia los dos. Qué alegre, buenísimo. Entonces,
Saludos a ambos, a Dina y a Edmer, que seguramente están viendo por ahí. Que Dios les bendiga. ¿Alguien más cumplió años, hermanos? Así los saludamos de una vez. ¿Nadie cumplió años? Nadie tuvo la dicha de... En enero, ahí vamos a prepararnos para comer pastel. Gracias por la invitación anticipada. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos el otro domingo, primero Dios.